Hola amigos, en esta ocasión hablaremos sobre la guerra civil en República Dominicana ocurrida entre el 24 de abril y el 3 de septiembre del año 1965 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Es conocido por ser el más sangriento conflicto armado en el país durante el siglo XX. El gobierno de Juan Bosch en el año 1963, que solamente duró 7 meses, fue en gran medida una rareza en la historia dominicana en ese momento. Unas elecciones libres, un gobierno liberal y democrático que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente los de circunstancias modestas, aquellos cuyas voces nunca antes habían sido realmente escuchadas en el palacio. En abril de ese año, una nueva constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaba el control civil de los militares. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país. Se declaraba algunos derechos laborales, así como a sindicatos, y fueron tomadas en cuenta también las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, la familia, los niños y los jóvenes, los agricultores y los hijos ilegítimos. Estos y otros cambios, como la reforma sobre la posesión de tierras, golpeaba a los terratenientes conservadores militares, sobre todo cuando se yuxtapuso en contra de 3 décadas de autoritarismo somnoliento bajo el régimen de Trujillo. La jerarquía de la Iglesia Católica también reprochó el carácter laico de la nueva Constitución, en particular la disposición de la legalización del divorcio. La jerarquía, junto con la cúpula militar y la élite económica, también temían la influencia comunista en el país y advirtieron de la posibilidad de otra Cuba. El resultado de esa preocupación y la oposición fue dar un golpe militar el 25 de septiembre de 1963 al gobierno del profesor Juan Bosch y el PRD, que era el Partido Revolucionario Dominicano. El golpe de Estado efectivamente negaba las elecciones de 1962 mediante la instalación de una junta civil conocida como el Triunvirato, dominada por los remanentes trujillitas. El líder inicial del Triunvirato fue Donald Rick Cabral. El Triunvirato no logró establecer su autoridad sobre las facciones conservadoras ni dentro ni fuera del ejército. Tampoco convenció a la mayoría de la población de su legitimidad. La insatisfacción generalizada con Rick y su gobierno, junto con las lealtades hacia el presidente Bosch, produjo una revolución el 16 de mayo. La guerra de abril se desarrolló mediante las partes PRDistas, o sea, los miembros del PRD y otros que solamente eran partidarios de Bosch, encabezados por Francisco Alberto Caamaño Deñó. Se hacían llamar los constitucionalistas en referencia a su apoyo a la Constitución del año 1963. El movimiento contó con algunos oficiales militares jóvenes en sus filas. Una combinación de militares reformistas y aguerridos combatientes civiles salieron a las calles el 24 de abril y tomaron el Palacio Nacional e instalaron a José Rafael Molina Ureña como presidente provisional. La revolución tomó la dimensión de una guerra civil
cuando las fuerzas conservadoras del ejército, dirigidas por el general Elias Wessing, devolvieron el golpe contra los constitucionalistas el día 25 de abril. Estas fuerzas conservadoras se autodenominaron leales, a pesar de los ataques con tanques y bombardeos aéreos por las fuerzas leales. De todos modos, los constitucionalistas mantuvieron sus posiciones en la capital y extendieron el conflicto para asegurar el control de todo el país. La consecuencia de esto fue la ocupación estadounidense en nuestro país, que se prolongó desde 1965 hasta el año 1963. El 28 de abril los Estados Unidos intervinieron en el país por orden del presidente de ese entonces, Lyndon B. Johnson, el cual envió sus fuerzas de marina, que ascendían a unos 20.000 militares, para garantizar la seguridad en Santo Domingo y para restablecer el orden, según lo que dijo Johnson de manera oficial. Johnson había actuado con la firme creencia de que los constitucionalistas estaban compuestos por comunistas y que por lo tanto no se podía permitir que llegaran al poder. La intervención fue concebida en cierta medida debido a una aprobación hemisférica con la creación de una fuerza de paz auspiciada por la OEA, la cual complementó la presencia militar estadounidense en la República Dominicana. Un inicial gobierno provisional fue dirigido por los generales Antonio Inver Barrera y más tarde por Héctor García Godoy, el cual asume la presidencia de manera provisional el 3 de septiembre de 1965. Algunos enfrentamientos violentos entre legítimas constitucionalistas continuaron de forma esporádica, ya que una vez más las elecciones fueron organizadas. Pero, según un periodista del New York Times de nombre Tad Slug, en su libro El diario de la guerra de abril del año 1965, las razones reales de esta intervención, según un estudio que hizo de manera imparcial, fueron las siguientes. Por ejemplo, número 1, desde sus inicios la revolución no tenía un claro contenido ideológico ni una forma, pero los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, que contemplaban la televisión rebelde, comenzaron a adquirir la desagradable impresión de que el tono de las emisiones iba recordando el ambiente en La Habana en los primeros días después de la conquista del poder de Fidel Castro. Número 2. Desde el primer momento la embajada de los Estados Unidos se había puesto claramente de parte del general Wessing. Sus agregados militares estaban en San Isidro, enviando a la embajada partes de guerra y solicitudes de ayuda. Número 3. La Marina de Guerra se pasó al lado de las fuerzas del general Wessing, luego de los esfuerzos en ese sentido de los agregados navales de la embajada. Número 4. El 27 de abril las fuerzas revolucionarias estaban derrotadas. Muchos jefes militares y civiles se habían asilado a embajadas, y en el vacío de poder existente es que surge la figura de Caamaño. Slug no tiene respuesta sobre cómo se consiguió revivir el espíritu de lucha la noche del 27, que es uno de los misterios de la revolución que han quedado sin resolver. Aunque él avanza en ese momento, los elementos de izquierda formadas en las artes militares pudieron tener un papel decisivo. Número 5. Estados Unidos no reconoció formalmente la junta presidida por Pedro Bartolomé Benoit. Todas sus actuaciones señalaban que consideraba a la junta como el gobierno real. Luego el papel de Estados Unidos fue decisivo en la confrontación y apoyo
al gobierno de reconstrucción nacional presidido por Antonio Inver Barrera. Es obvio que la intervención estadounidense impidió el triunfo de las fuerzas constitucionalistas y que el propósito del desembarco fue político y no una operación humanitaria. De la narración de Slough resulta que el papel de la Organización de Estados Americanos, OEA, de su secretario general de ese entonces, el señor José A. Mora, y de los diferentes negociadores enviados por las organizaciones, fue más luminoso que lo que siempre se ha admitido. Por supuesto, el papel en la legalización de la intervención militar estadounidense contra todos los principios de la organización es un baldón que llevaría por siempre la OEA. Número 8. Slough resalta el negativo papel jugado por el ex embajador estadounidense en el país, en aquel entonces John Barlow Martin, cuyo informe en la primera semana de los enfrentamientos fue el elemento decisivo que convenció a la administración de que el movimiento constitucionalista estaba dominado por los comunistas. Número 9. Aunque siempre ha sido negado, Slough examinó telegramas de la embajada en Washington en lo que sugiere la posibilidad de acciones militares de los Estados Unidos contra los constitucionalistas si las fuerzas de Wessing se hubiesen derrumbado por completo. Slough confirma que el general Fernández Domínguez cayó en fuego estadounidense en el asalto al Palacio Nacional, acción descabellada aunque simbólica. El coronel Fernández Domínguez apenas había llegado 3 días antes desde Puerto Rico en la búsqueda del arreglo que se conoció como la Fórmula Guzmán y que no cuajó por las influencias de los halcones de Washington. Número 11. En la ofensiva de las tropas de General Inver en la zona norte de la capital, fue evidente el apoyo logístico y de comunicación de las fuerzas estadounidenses. Los reporteros del Times pudieron comprobar las patrullas de coordinación de fuego, la entrega de raciones de alimentos y el apoyo moral que todo esto representaba para las tropas de la Junta. Este diario nos muestra las realidades de esta guerra, la verdadera cara. Si te ha gustado este video o si te ha ayudado, por favor, dale pulgar arriba y suscríbete para estar al tanto de nuestras investigaciones.